Para hacer las predicciones de este modelo tenemos que saber un poco acerca de las tasas de natalidad y de mortalidad de cada uno de los grupos de edades. Entonces, sea DI la tasa de mortalidad del grupo yésimo, ¿sí? Entonces D0 es la tasa de mortalidad de este grupo, D1 es la tasa de mortalidad de este grupo, D2 de este, D3 de este. Entonces, eso significa que DI es una cierta fracción de cada grupo que muere y que no va a estar presente en el siguiente tiempo que consideramos, que en este caso es T más delta. ¿Sí? Entonces, DI mueren, aquí mueren D0, acá muere D1, es una cierta fracción de esos grupos que mueren. Y por el otro lado, eso quiere decir que hay el resto sobrevive, ¿sí? Entonces vamos a llamarle a P sub I a la supervivencia, que debe ser justamente 1 menos D sub I. ¿Sí? Es el resto de la población que no murió sobrevive. Entonces, una vez que tenemos esto, fíjense, los del grupo F0 son justamente los que están en la edad de 0 a menor estricto que delta años. Entonces, cuando pasen delta años, ellos van a tener entre delta y 2 delta años. O lo que es lo mismo, van a subir al siguiente grupo. Va de nuevo. Aquí tenemos que estos tienen de 0. Si hacemos delta igual a 5, estos aquí tienen de 0 a 5 años. ¿Sí? Cuando pasan 5 años, pues van a tener entre 5 y 10 años. Es decir, van a estar en el grupo F1. Y luego cuando vuelva a pasar tiempo, otros 5 años, pues van a estar en el grupo F2, y cuando vuelva a pasar otros 5 años van a estar en el grupo F3, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que de los F0 de T que tenemos, van a pasar a F1 en T más delta, P sub 1. De los F1 que tengo, van a pasar a F2 de T más delta, P sub 2. De los F2 que tengo, van a pasar P sub 3 a F3, y así en general, hasta que llegáramos al último grupo, y estos ya salen del modelo. Lo cual no quiere decir necesariamente que muera, sino que ya la población que queda en ese grupo, que ya rebasa la última edad, ya realmente es tan poquita que podemos dejarla de contar. Entonces, lo que estaríamos diciendo, escrito como una ecuación, es que f en I de I más 1 de T más delta tiene que ser igual a 1 menos D sub I F de T, o lo que es lo mismo, el P sub I F de T. Estamos diciendo en esta ecuación esencialmente es que los que están en el grupo de edades entre I más 1 delta y menor estricto que I más 2 delta son justamente los que sobrevivieron de aquí me como una I, la edad anterior. Eso quiere decir, si aquí están los de 0 a 5 años, pues los que tienen 10 años dentro de 5 años, o entre 5 y 10 años, son justamente los que sobrevivan de este grupito. Como podemos ver, esto nos da justamente la dinámica de todos los grupos excepto el primero. Entonces, en este sentido es donde entran los datos de
maternidad de cada grupo, ¿sí? Observemos que en este caso, y eso es muy importante, la D, ¿sí?, representa el número de personas que mueren en el intervalo de tiempo T más delta. Sí, eso quiere decir que son los que ya no van a estar dentro de delta años. Ahora, para ver cómo se comporta F0 de T más delta, necesitamos saber un poco sobre las tasas de natalidad de cada grupo, ¿sí? Entonces vamos a llamarle BI, B sub I, a la tasa de natalidad del yésimo grupo. Lo que significa esta tasa de natalidad es que las mujeres en el grupo I van a tener en un intervalo de delta años justamente B sub I bebés. Además vamos a suponer que tanto esas B sub I como las Ds son constantes, ¿sí? Conforme pasa el tiempo. Entonces cada mujer en el grupo B, en el grupo 0, va a tener justamente en promedio B0 bebés en un intervalo de delta años. Entonces, eso quiere decir que en el tiempo T más delta se van a sumar aquí B0 recién nacidos al grupo de menor edad. Luego de aquí también vendrían B1, aquí vendrían B2, pero esto es una tasa. Entonces es justamente B0 por F0T, B1 por F1T, B2 por F2T. Es como la fracción de recién nacidos que hay en función del tamaño de la población, ¿sí? Y todos esos van a llegar al grupo hasta abajo porque son justo los que tienen menos edad, al grupo 0. En términos de las ecuaciones, lo que estaríamos diciendo es que F0 de T más delta va a ser igual a la suma desde I igual a 0 hasta n-1, eso quiere decir de los justamente los recién nacidos de todos los grupos, es decir, B sub I F sub I de T. ¿Sí? Estos son el porcentaje, bueno, el número de recién nacidos que hay que provienen del grupo I, y todos esos van a entrar al grupo F0. Una cosa importante que hay que destacar es que estas Bs podrían ser 0. Por ejemplo, si delta vale 5, estamos hablando de las mujeres entre 0 y 5 años que justamente no van a tener bebés, ¿no? Por razones biológicas no pueden tener bebés. Entonces en ese caso esta podría valer 0, ¿no? Y probablemente esta de 5 a 10 pudiera ser que valiera 0, y luego ya de 10 a 15 ya iría aumentando. Lo mismo sucede conforme nos acercamos a la parte superior de la pirámide, ¿no? Después de cierta edad las mujeres ya no pueden tener bebés, y entonces también empieza a decrecer esta tasa de natalidad.